8 de la mañana con 7 minutos, 8 de la mañana con 7 minutos del jueves 19 de agosto del 21. Ya damos la bienvenida y el buenos días al doctor Iván Sierra, buen amigo de este espacio, de esta casa. Iván, ¿cómo vamos? Buenos días, un fuerte abrazo hasta Guayaquil. ¿Cómo analizamos, cómo reflexionamos ante estas manifestaciones que hay todavía en los medios de comunicación y estos espacios que se abren para que se emitan este tipo de mensajes como el que acabamos de escuchar? Bienvenido. Hola Alexis, buenos días, gracias por el título de doctor, también que no lo tengo, pero en todo caso lo recibo con cortesía. ¿Cómo reaccionar con indignación, con, con fortaleza, con frontalidad, ¿no? Cuando menos se han transgredido normativas en cuanto al ámbito comunicacional y en cuanto al ámbito de los derechos. Eso cuando menos. Si no acaso, también tenemos que estar hablando de otros ámbitos más complejos, como apología del delito y como poner sobre la mesa de discusión ciudadana posiciones absolutamente retrógradas, violentas y muy poco saludables para la sociedad. En estos días no hemos visto únicamente esta declaración de Pelaccini, que creo que es actor o algo por el estilo, que tiene espacio en los medios de comunicación, sino también hemos visto intervenciones en espacios que están más dedicados al análisis, ¿no? Al análisis político, al análisis sociológico, al análisis más amplio, económico, social, de todo lo que tiene que ver con nuestro país y con lo que ocurre incluso en ámbitos hasta deportivos, donde vimos preguntas que causaron tanta indignación que dieron la vuelta al mundo y que han merecido también publicaciones de prensa como medios internacionales como Russia Today, en donde titularon una nota: ¿y qué tal eres para lavar platos? Las preguntas machistas que un presentador le hizo a la medallista olímpica Neisida Gómez, que fue un hecho que incendió las redes. Pero esto ocurre porque los medios de comunicación abren los espacios, Iván, digamos, y en la defensa plena al ejercicio de la libertad de expresión, uno podría creer que eso está bien, pero el problema es, digamos, este asunto de la autorregulación. ¿Cuánto hemos avanzado sobre aquello para poder precisamente ejercer como periodista, como opinador, como comentarista y demás, precisamente de forma responsable ese derecho a la libertad de expresarnos? Mira, es que el tema de la autorregulación tiene tela para cortarlo desde muchos lados, desde muchos frentes y con muchas temáticas, ¿no? Pero en el caso particular del que estamos hablando, es que se quiere sembrar, o se quiere poner sobre la mesa, dije hace un momento, ¿no? Es este ejercicio del agenda setting, ¿no? De setear la agenda de los medios y ponernos a hablar hoy sobre este señor y sobre todos los otros momentos, espacios y personas en los que se ha tocado el tema, en los que se ha planteado el tema, ¿no? Pero fíjate que el caso al que se hace referencia de la entrevista de Andrés Carrión a Neisida Gómez y a las otras medallistas olímpicas, a ver, para empezar, no es un momento o no es una pregunta inoportuna de parte de él que se le chispoteó, ¿no? Uh -huh. Sino que este es un periodista que viene transgrediendo ciertos códigos hace tiempo, ¿no? Hace algunos meses vimos aquella entrevista catastrófica con Fernando Casado, Uh -huh. que no tiene que ver con cuestiones de género, es cierto, pero sí de la práctica periodística de esta misma persona, ¿no? Pero el otro caso, el de Pelaccini, es un caso mucho más grave, ¿no? Es un caso mucho más grave porque, a ver, lo que él dice roza, si no acaso es propiamente apología del delito. Y ahí estamos hablando de temas graves. Lo que él dice, lo que él manifiesta, expresa, además, va absolutamente en contra de la ley orgánica para la prevención y erradicación de la violencia de género, que tiene disposiciones
claras para medios de comunicación y para personas que ejercen la comunicación pública, artículos 31, 41, inclusive en su reglamento. El reglamento puntualmente señala que este tipo de manifestaciones deben erradicarse por completo e inclusive los medios son también responsables. En el caso, en las declaraciones aquellas que hace Pelaccini, me parece, desde mi punto de vista, es tan grave lo que él dice como que el copresentador, el que está junto a él, que es Gustavo Navarro, que fue concejal del Cantón Guayaquil, fue o es, no sé, concejal del Cantón, se ríe junto con él. Luego hay una panelista que lo reconviene al orden y que, bueno, él se pone un poco serio, y los otros panelistas hombres se ríen junto con él. Es que la utilización del humor para suavizar una narrativa violenta es un truco, es una trampa, es un recurso también que se utiliza para finalmente ponernos a hablar. En este caso estamos hablando para condenar y para señalar, rayar la cancha y decir esto queda fuera de los preceptos y de las amplitudes de las que se habla cuando se defiende la libertad de expresión. Es cierto, pero ojo, que hay aunque sea unas pocas voces que se montan sobre esta declaración para respaldarla, para auparlas y para decir sí es cierto es que hay mujeres que se exceden. Ahora, me parece interesante esto, es que vas desarrollando la temática, Iván, y se me ocurren un montón de cosas sobre las cuales quiero preguntarte y no quiero salirme del fondo del tema, ¿no? Pero yo te insisto, a ver, este problema, este fenómeno como el de Pelaccini, que ya dijo anteriormente también, porque ocurre lo mismo que lo que pasa con Carrión, que tiene una imagen que en mi caso particular, créeme que se ha desfigurado, porque yo lo conocía personalmente, Andrés Carrión, y yo tenía un gran concepto de él como persona, y lo he ido viendo en los últimos años convirtiéndose en algo que no era lo que yo conocí. Yo incluso lo consideraba hasta mi buen amigo Andrés, ahora ya no me saluda, pero bueno, esto pasa porque los medios de comunicación abren los espacios, yo insisto, y ahí te citaba hace un momento el tema de la autorregulación. Hemos visto cómo en el gobierno anterior se promovió una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación que establecía así digamos, un carácter muy punitivo, muy sancionador y demás con la Supercom y tal, pero ahora vamos a la, no sé si autorregulación en el anterior no, en el anterior de la anterior. Claro, pero en el anterior hubo la reforma. Entonces, ahora vamos a otra reforma que lo que busca no es autorregular, sino desregular completamente al sector. Entonces, por eso yo te citaba el tema de la defensa y restricta la libertad de expresión, pero sin responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa también con los medios de comunicación que te abren los micrófonos? Y fíjate que hoy lo de Pelaccini cobra mucha relevancia, pero poca relevancia tuvo cuando Bucaram hizo algo peor todavía en los micrófonos de Radio Sucre en Guayaquil. Y hay una cantidad enorme de microcomentarios que se filtran. En este caso, lo de Pelaccini es una grosería, ¿no? Estamos hablando de él porque él, a ver, yo no creo del todo que sea algo tan espontáneo y que solamente él lo dice porque le sale del estómago decirlo. Yo no descarto la posibilidad de que haya fuerzas, intereses, corrientes detrás de él, aupando este tipo de cosas, promoviendo tal vez, o cuando menos aprovechándose de él. Pero regresando al sentido de la pregunta de lo de la autorregulación y de la desregulación completa, es que este es un ejemplo de que ese no es el camino. El medio de comunicación hasta ayer, al menos por la noche, no se había pronunciado al respecto. Los compañeros, reitero lo que dije hace unos minutos, se solazaron del comentario, lo tomaron como una broma más. Es decir, el juicio crítico, el filtro, la autorregulación, justamente, no existe. No se desarrolla, no se plasma. Necesitamos un marco regulatorio de la misma forma como lo tienen los restaurantes, los hospitales, las ferreterías, las empresas de construcción, etcétera. Y en este caso, con respecto a un bien mucho más delicado, como es la comunicación, porque el pensamiento se forma, el pensamiento ciudadano se forma efectivamente a través de las experiencias personales, a través de los aprendizajes, de las lecturas, del venir del día a día de cada persona, pero también, y es un elemento importante, por lo que uno escucha desde los micrófonos, pantallas, teléfonos celulares, etcétera,
a través de medios como este, como ese otro, y como el otro, y el otro, y el otro. Y es tan delicado el tema que es altamente peligroso no tener un marco regulatorio, y un marco regulatorio estricto, funcional, ¿no? Democrático, es cierto, pero un marco regulatorio estricto. Este tipo de cosas debieron haber sido condenadas por el propio código deontológico del Del medio de medio. comunicación, que no se ha manifestado, al menos hasta ayer. No sé si hoy vaya a hacer alguna declaración o lo que fuere. Y este señor tiene espacio en varios medios, ¿no? Pero no es el único, no es el único. ¿No? En periodismo deportivo se escucha mucho microcomentario, mucho, mucho, ¿no? Y en otro tipo de programas en radio y en televisión, etcétera, se deslizan cosas más sutiles, pero que van configurando un framing con respecto a cosas como esta, de que hay que, y nos intentan pasar la carga procedimental de la seguridad personal, la hacen recaer en la ciudadanía. La chica tiene que cuidarse, la chica tiene que no vestirse, la chica tiene que no ir, etc. Es parte de un aparataje más grande que se nutre de varias fuentes y que aprovecha cosas como estas, que se lo denomina desde ciertos estudios y ciertas posiciones el marketing del miedo. Es hacernos sentir eso, miedo, para que no vayamos a ciertos sitios y prioricemos otros, para que subamos el muro de la casa, para que compremos una vivienda retirada en una urbanización con muros y con guardias, para que compremos alarmas, para que compremos un carro, para que le pongamos blindaje a los vidrios de los carros. Me estoy saliendo del tema de género, es cierto, pero finalmente estoy hablando de seguridad ciudadana también. En el momento que nos pasa la carga procedimental de la seguridad a los ciudadanos, pues pasan estas cosas. Va a ser culpa de ella, culpa de la chica, porque se puso la minifalda o porque hizo tal o cual cosa. Y el régimen de derecho y el derecho de ella, ¿dónde queda? Exactamente, comparto plenamente esa visión. Yo decía hace un momento que en el caso de Pelaccini ocurre lo mismo que con el otro periodista, que ya arrastra, digamos, un historial. Yo recuerdo en época de campaña, Pelaccini decía que a las empleadas domésticas, mujeres, no había que pagarles del sueldo básico. Un comentario algo parecido. Iván decía algo súper importante que tiene que ver con la aplicación de normas éticas, como por ejemplo el código deontológico que debería tener todo medio de comunicación. Y yo quiero citarles un ejemplo de lo que ocurrió en los Estados Unidos en marzo del 2015, donde la cadena Univision despidió a un presentador de televisión por comparar a Michelle Obama con el planeta de los simios. O sea, casos ya hemos tenido, Iván, y yo quisiera también, a propósito de este ejemplo que acabo de citarte, hacer un símil con lo que pasó días atrás entre La Posta, TC Televisión y aquel comentario racista, clasista, en contra de Leonidas Issa. Pues sí, Es... fue una manifestación más, Uh-huh. y con astucia, ¿no? Le dieron la vuelta y dijeron, para que se vea que la autorregulación funciona, nos vamos a retirar de aquí. Pero el daño estaba hecho, estaba hecho, y para poder hacer lo que hicieron en ese caso, alguien más tuvo que estar de acuerdo, porque hubo que poner el tablero ¿no? Con el rostro, es decir, alguien de producción tuvo que haber estado enterado y tuvo que haberlo aprobado. Uh-huh. La salida de ellos del programa a la semana siguiente no fue suficiente, el daño quedó hecho, y los señores periodistas, esto es lo que no sé si sean periodistas titulados o no, pero Uh-huh. los señores Boscan y Vivanco, al menos Vivanco, hace pocos días volvió a usar el acrónimo de cabrón en sus redes sociales. Uh-huh. Entonces, no solamente que el daño quedó hecho, sino Uh-huh. que el daño quedó sembrado. Uh-huh. Y sigue cosechando de él la misma persona que quiso causar el daño, que tuvo todas estas expresiones que ya las calificaste tú con tanta precisión, Uh-huh. ¿no? Entonces, estamos como sociedad expuestos a, a, a los, al arbitrio desaforado de quienes están frente a los micrófonos y frente a las pantallas. Y así como hay periodistas muy responsables que se preparan,
que documentan todo lo que dicen, y seguramente son la mayoría, ¿no? No tenemos cifras, pero hay unos cuantos que logran captar suficientemente la atención, que han logrado posiciones importantes de rating, de sintonía, etcétera, y que muy poco responsables con aquella confianza que les ha dado la ciudadanía de sintonizarlos con frecuencia, caen en estos, caen o promueven, lo cual sería más grave, que caer, bueno, puede ser un error al paso, pero creo que promueven este tipo de posiciones. La libertad de expresión no le permite a una persona transgredir los derechos de otra. Y eso pasó en el caso de Vivanco Boscán con el alcalde de Yunda, no, con Nicolás Issa, con Con Leonidas Leonidas Issa. Issa. Y eso pasó con Pelachini hace pocos días, ¿no? Hay personajes que el propio código deontológico del medio tendría que marcarles línea y decirles que este señor, sabemos el tipo de declaraciones que hace, no lo podemos invitar, porque además tampoco es un referente de la sociología, tampoco es un referente de la política, tampoco es un referente de nada, ¿no? Es un actor, llámelo para preguntarle sobre su nueva obra de teatro o su nueva película o su nueva serie de televisión y circunscriba el diálogo a eso. Pero el momento que le das espacio una vez y otra vez y otra vez, pues el medio también es responsable de eso y las personas que conducen el programa también son corresponsables o son cómplices, tienen una responsabilidad menor o mayor, pero no se quedan fuera del baile. Porque priorizamos, digamos, la cantidad, ahora, la cantidad, como suele decir la doctora Caroline Ávila Nieto, la cantidad de likes, de retweets, de compartidos, eso es lo que nos interesa, ganar seguidores, de estar. Y yo suscribo plenamente esas palabras con respecto de, ¿por qué está Pelachini? Y yo me cuestiono otra cosa adicionalmente, Iván, ahora que las redes sociales están cobrando tanta importancia y se convierten también en un espacio vital para el debate. Pelachini es un tipo que tiene 150,000 seguidores en sus redes sociales. Entonces, hay gente que probablemente le sigue porque le cae bien, porque le parece simpático, porque habla bonito, pero también porque le cree y porque suscribe y considera que lo que él piensa y dice es importante. Que estamos en tiempos. La llegada de las redes sociales que democratizan un montón de acceso a la información, que nos permiten ser también generadores de información a los de aquí, a los que no somos periodistas titulados, que transformaron por completo las estructuras propias de los flujos comunicacionales, de los medios. Los medios han tenido que meterse en las propias redes sociales. Los medios que intermedian o que intermediaban, ahora algunos de ellos están quedando fuera de la discusión porque hay comunicación directa entre el gestor de la noticia, digamos, una autoridad, un artista, un líder de opinión, y a través de sus redes llega directamente a su feligresía, a su fanaticada, etcétera, y los medios se quedan un poco colgados de la brocha, como esos dibujos animados que veíamos de chicos, estaba pintando la brocha, le quitaban la escalera y se quedan colgados de la brocha total, ¿no? Entonces, toda esa revolución, esa transformación que generan las redes sociales, que tienen muchas cosas favorables, positivas, saludables para la sociedad, también tiene estas otras que le permite una comunicación directa y una exposición masiva a personas que no todos son responsables de esa confianza que les otorgan esos 150,000 followers. Este señor, aunque lo veten de todos los medios de comunicación, tiene 150,000 personas allí que lo siguen, y como que subió, me comentaron, no lo he visto, un live ayer, hizo un live replicando más o menos los mismos conceptos que dijo en el programa al que estamos haciendo mención, ¿no? Entonces, ya suficiente es que las redes sociales le permitan ese espacio, como para que además los medios de comunicación también se los permitan y le hagan eco. Entonces, estamos hablando, como te dije hace unos minutos, no quiero sonar conspiranoico, pero algo más debe haber atrás para que este señor repetidas veces, y no es el único, repito, repetidas veces aparezca y ponga cada tanto sobre la mesa este tipo de cosas, que las empleadas remuneradas del hogar no debieran estar afiliadas al Seguro Social, y que un montón de esas
sandeces que dijo en su momento, y esto que ha dicho ahora, y algunas otras declaraciones intermedias que se me pierden en la memoria en este momento, ¿no? Pero sí, hay una intención de alguien atrás, o cuando menos hay alguien que está capitalizando de este tipo de posiciones y de declaraciones. Te quiero citar dos comentarios que me han enviado dos queridos amigos. Del uno, el Andrés Reliche, que me cita el hecho de que el Cordicom, que es, digamos, la única institución que queda de la estructura de la anterior ley de comunicación, emitió un comentario, perdón, un comunicado bastante tibio, y en el cual decía: no repitamos los errores del pasado. O sea, siempre remontándose a que la referencia de esto es el maltrato que recibieron los medios y los periodistas en la época del gobierno de Correa. Pero otro comentario también de Tamara Hidrobo, mi querida amiga, que ya está aquí en Ecuador, llegó de Europa en días anteriores. De Holanda. De Holanda, sí, está aquí la Tamara, le voy a ver hoy tarde para conversar con ella. Me dice: no creo que exista una autorregulación ni ley de comunicación que impida que las violencias se manifiesten. Mientras la violencia hacia las mujeres sea normalizada y sea innata de los varones que la ejercen, no se regulará nada. El cambio es estructural y debe ser... A ver, por acá está el comentario completo. Y debe ser en lo profundo y lo social, también cultural el cambio, Iván. Me parece que tiene mucha razón en lo que dice Tamara. Esto no pasa por una regulación legal o por la emisión de una normativa o por la creación de una nueva Supercom. Pasa también por ir cambiando nuestras estructuras mentales, ¿no? Pero ¿cómo se cambian las estructuras mentales? Se cambian desde la educación, es cierto, se cambian desde la familia, pero también se cambian desde los medios de aprendizaje. Claro. Y en particular cuando uno ya es adulto, las personas que nos escuchan, la mayor parte deben ser adultos. Cuando uno ya es adulto y ya terminó sus estudios universitarios y no tiene estudios, digamos, regulares porque porque ya se formó y está entre su trabajo, sus responsabilidades familiares y lo que fuere, uno sigue aprendiendo. ¿De qué aprende? ¿De dónde aprende? Aprende de lo que lee, es cierto, digamos libros o contenidos o contenidos similares, aprende de lo que escucha y lo que conversa con personas, con demás personas, aprende de lo que escucha, ve, lee en los medios de comunicación, en las redes sociales, que reitero, en cierta forma reemplazan a los medios y en cierta forma los catapultan también, porque los medios que entran a las redes encuentran allí un canal de comunicación más. Y seguramente hay algunas pocas formas más de continuar aprendiendo a lo largo de la vida, de continuar formando el pensamiento y estas posiciones a las que se refiere. ¿Quién dijiste? Tami, ¿no? Que se refería a esto, a Tami o Andrés, no sé quién decía que se... ¿no? Y aunque en los libros, a través de los libros no llega Pelaccini, los Pelaccinis, a través de todos los otros sí. Claro. Porque mañana pasado se encuentran dos amigos, dos amigas, dos personas, empiezan a conversar y uno de ellos, fortalecido porque Pelaccini ya dijo eso, lo puede repetir, porque de pronto lo estaba pensando, sintiendo, creía, a lo mejor estaba con dudas, pero como ya lo dijo un referente de él o de ella, ya lo puede repetir. Entonces sí influye este tipo, y las regulaciones que se pongan, las correcciones que se hagan, por supuesto que contribuyen a la formación de ese pensamiento crítico, de esa posición, de esa estructura mental masculina y femenina. También hay mujeres que se apoyan en ese criterio como para ponerse, para contrariar la postura del feminismo y la postura de la lógica de la sociedad civil que quiere vivir en un régimen de derecho y haciendo respetar los derechos existentes. El artículo, creo que es 31 de la ley que refería antes, dice de regular y prohibir la difusión de contenidos comunicacionales y publicitarios. Publicitarios no, pero comunicacionales sí son. En medios audiovisuales, radiales, escritos, digitales, etcétera, que incitan, producen y reproducen la violencia contra las mujeres. Es ley orgánica. No es un reglamentito por ahí que se le ocurrió a la Supercom. No, es ley orgánica. Y esta ley orgánica se reglamentó no en el gobierno de Correa, que todos satanizan, se reglamentó en el año 2018. El reglamento data del año 2010 y el reglamento especifica también aspectos en ese sentido. El reglamento en el artículo, por aquí lo tenía, en el artículo que es 21 o alguna cosa así, dice que corresponde a los medios de comunicación, tanto públicos como privados, velar porque la difusión de la información en todas sus formas
y que tenga que ver con la violencia de género contra las mujeres sea tratada con la correspondiente objetividad informativa en pro de la defensa de los derechos, y ahí continúo la lectura, ¿no? Ujú. Existe la normativa, existe la necesidad que la normativa se aplique porque ayuda a formar estas estructuras de pensamiento que se forman también desde otros frentes, de otras plataformas, pero esta es tremendamente importante porque es la que, una vez que uno termina sus estudios, es una de las principales formas como uno sigue aprendiendo, como uno sigue modificando, modulando, creciendo, desarrollando, estancando, retrocediendo su forma de pensar frente a tal o cual caso. Ahora, para ir cerrando el diálogo, querido Iván, te quiero trasladar una inquietud que ayer en horas de la noche en una cena compartíamos con algunos amigos con respecto de lo que está pasando a nivel político, coyuntural y comunicacional también, y que se relaciona con algo que mencionabas antes en tus respuestas, y es, hay alguien interesado en fomentar el debate sobre este tema que puede sacar réditos. Ahora, me temo mucho también de que este tema puede ser utilizado como una suerte de cortina de humo o la típica caja china a la que nos acostumbró hoy mucho Lenny Moreno, ¿no? Donde lanzaba globos de ensayo, nos ponía a discutir sobre estos temas mientras él seguía con su plan por debajo, ¿no? Acá sabemos que hay también un modelo económico muy potente, que no es gradual, que va en shock y que probablemente necesita precisamente de estas cortinas de humo porque no hay temas, no hay temas de la gran agenda. No tenemos un gobierno que cada sábado, que cada domingo nos marque la agenda a los medios durante la semana y tenemos que ir hablando sobre estas cosas. Entonces, no sé si tienes tú también esa lectura, esa idea de que a la falta de temas de la gran agenda que no existen porque el gobierno no nos da de qué hablar, porque la asamblea, si no hablamos del escándalo del juicio a Celi, no tiene tampoco qué producir en materia informativa, terminamos hablando sobre estos temas. Parece, en estos primeros 80 y casi 90 días que creo que tienen ya en el gobierno, parece un gobierno, suena un poco contradictorio, un gobierno apolítico, ¿no? Su ministro de gobierno, pues lamentablemente, creo que era la figura con más perfil político como tal, falleció, se sabía que venía con una enfermedad muy complicada, y tuvo que echar mano el gobierno de alguien de fuera de casa, ¿no? La señora Vela estaba bastante fuera de las esferas políticas, ha estado bastante fuera de las esferas políticas mucho tiempo, ¿no? Es decir, tuvo que recurrir a alguien del pasado de la política ecuatoriana para ponerla al frente de la política del gobierno, y la señora tiene hasta el momento una exposición y una participación relativamente escasa, ¿no? Uh-huh. Y fuera de eso no hay personajes políticos como tal, ¿no? Formando o haciendo extensiva la ideología del gobierno desde la posición política. Es un gobierno con alto perfil económico empresarial, porque ni siquiera vemos, por ejemplo, al ministro de Economía en grandes gestiones o proponiendo grandes planes. Es económico empresarial. Y aún dentro de eso parecen estar bastante lentos, ¿no? Por debajo de la mesa y de forma sutil van planteando cosas, van planteando temas que sabemos que cuando caen, decía Mario Benedetti, pesados como juicios, ¿no? Van a caer con fuerza, con radicalidad, pero reitero lo inicial, al ser un gobierno como que fuera apolítico, poco político, a diferencia del de Lenín Moreno, ¿no? Que se nutrió de mucha gente cuando entraron los Cultura especialmente, ¿no? Mucha gente de manejo político. Luego podemos conversar sobre cómo fue ese manejo político, y tenía en cambio en el perfil, en el área económica, pues una cantidad de debilidades absolutas, ¿no? Y también tuvo que recurrir a alguien de fuera de su casa como fue Richard Martínez. Pero bueno, en fin, sí, coincido contigo que ante la carencia de agenda, temas como este nos sientan a conversar aquí 40 minutos, ¿no? Cuando tendríamos que estar discutiendo, o este espacio tendría que estar discutiendo grandes transformaciones a nivel nacional que se necesitan en otros ámbitos, ¿no? Más allá de la propia vacunación, hay muchos otros inconvenientes en el país que tienen que solucionarse pronto.
¿no? El asunto del desempleo es lacerante, ¿no? Las cifras que nos publican cada mes es el 5.5, el 6%, pero hay que ver que el empleo no idóneo, junto con el desempleo, se acerca o creo que supera ya el 60% de la población económicamente activa. Es un tema que hay que tratarlo y abordarlo y no sale en las agendas. Y llega Pelachini y pone sobre la mesa esto y nos setea la agenda por algunos días. Comunicacionalmente estamos expuestos a esto porque efectivamente no hay un patrón comunicacional, no hay alguien, el que gobierna, el que tiene que decir, hablemos de esto, y ahora hablemos de las transformaciones de tal cosa, y de tal cosa, y de tal cosa. Esas grandes transformaciones nacionales que nuestros países, nuestros, de América Latina, necesitan, no se están produciendo, al menos no en estos primeros 90 días. Muy bien, le queremos agradecer muchísimo a Iván Sierra, como decía hace un momento en la presentación, buen amigo de este espacio, de esta casa, que siempre está presto a aceptar nuestras invitaciones para dialogar y para analizar esto que tanto nos gusta, que es la comunicación, la política, hoy vinculado con algo no tan propositivo como son estos mensajes y estos relatos machistas y bastante misóginos. Muchísimas gracias, Iván, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Alexis, y que hoy noche gane Barcelona. 8:38, fuerte abrazo, Iván. Nosotros hacemos un corte y retornamos para la última entrevista.